Hermanos, gracias y paz, que se les bendiga. Nuevamente por acá, gracias al Señor. Hoy les traigo una temática, o más bien una predicación expositiva un poco distinta, pero por supuesto tiene muchas aplicaciones que sé que serán de gran bendición. Vamos a Génesis 4. Génesis 4. Yo les recomiendo que estudien la Biblia de manera consecutiva, expositiva, desde Génesis. Ustedes no se imaginan lo saludable que es para la iglesia profundizar versículo a versículo. Nosotros estudiamos Génesis en la iglesia que hace unos como 5 años y hicimos 111 predicaciones. Varios años duramos y fue de gran bendición. Y esto que les voy a dar, tengo el propósito, les confieso, que es como una abrebocas, para que queden con esa motivación de estudiar Génesis. ¿Listos? Génesis 4. Dice: conoció Adán a su esposa, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pues si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Génesis 4:8. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Saltemos al 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Lot, al oriente de Edén. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos porque de los 7 días santificaste uno para el bien de nosotros. Es nuestra oportunidad para descansar de nuestras labores ordinarias y descansar en ti. Te pedimos que a la luz de este texto tan hermoso nos enseñes acerca de tu misericordia, tu justicia y del amor para con los hermanos. Bendícenos, Señor, en esta mañana con tu buen espíritu, dando entendimiento y sabiduría, comprensión y la capacidad de llevar a la práctica todo esto. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a titular esta enseñanza así: el primer homicida de su hermano. Hermanos, ahorita les decía, al estudiar versículo a versículo, ustedes van a descubrir una cantidad inagotable de tesoros. No sé usted cuántas veces ha escuchado una prédica de Génesis 4, pero le aseguro que no se agota lo que uno puede decir, lo que uno puede profundizar. Cosas como, por ejemplo, esto, miren el 1. Conoció a Adán a su mujer, Eva.
Ya con eso hay una enseñanza implícita, hay un propósito en el matrimonio, la procreación. ¿Ve? Y ya con eso podemos hacer una serie temática de los fines del matrimonio. Entonces, con esto quiero motivarlos, insisto, a que estudien las escrituras de ese Génesis con lupa, con detenimiento. No como cuando uno lee algo que ya se sabe, entonces ¿para qué vamos a leerlo si ya eso no lo sabemos? No, hermanos, acerquémonos con sencillez de corazón y descubriremos cosas grandes y ocultas que no conocemos, dice la promesa, ¿cierto? Bueno, Génesis 4, como se da cuenta, es un texto narrativo, es una historia, es un relato. Y vemos que Génesis, en su totalidad, es un libro narrativo. Génesis no es un libro profético, no es un libro poético, aunque hay influencia cultural, por supuesto, de los hebreos. Y si quisiéramos un súper resumen de lo que trata Génesis, es las primeras consecuencias, o por lo menos el origen de todas las cosas, ¿no? En este caso, vamos a ver las primeras consecuencias del pecado en la primera familia que hubo. Génesis 4. Entonces, identificando el tipo de texto, vemos el autor del texto. ¿Quién fue el escritor de Génesis? Moisés. Base bíblica para eso. Tenemos bastantes versículos. De hecho, Moisés es seguramente el personaje del que más versículos hay para comprobar que él escribió el Pentateuco. Anote esto. Marcos 10, 5. Y Lucas 24, 44. Esos dos versículos se supone que deberían basarnos para creer que Moisés fue el que lo escribió. Pero se puede creer que hay gente que dice que no. Cristo mismo dijo que el que escribió Génesis fue Moisés. Con esos dos versículos que les di ya debería bastar, no necesitaríamos más. Pero obviamente hay mucho más. Pero bueno, esto fue escrito en el siglo XV a.C. Y ahora, miren, cuando usted se acerque a estudiar un texto bíblico, usted debe tener presente primero el estilo del libro, en este caso narrativo. Segundo, el autor, en este caso Moisés, como estamos viendo. Y tercero, ¿a quién se escribió? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? ¿Ha considerado a quién se escribió Génesis? O más bien, ¿quién fue el primero en haber leído Génesis? Cuando yo me enfrenté a estas preguntas, cuando estudiaba algo que se conoce como hermenéutica, yo no me había hecho esa pregunta. Uno siempre dice, bueno, las epístolas de Corintios, a los Corintios, pero Génesis, ¿en qué momento, cuándo y a quién? ¿Sí? ¿Y por qué es importante saber eso? Porque cuando yo sé a quién se escribió, voy a tener una identificación con aquellos que escucharon el tema por primera vez. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué estaban pasando cuando escucharon eso? ¿Por qué Moisés lo escribió así como lo escribió? El Espíritu Santo, ¿por qué dio esto así? Ahora entonces, si Moisés fue el que escribió eso en el siglo XV a.C., vemos que este libro se escribió ¿en dónde? En el desierto. ¿Usted sabía que el pueblo de Israel duró un año en el monte Sinaí? Seguramente en ese año se escribió por lo menos Job y Génesis. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿O qué ha estado pasando en el pueblo de Israel en ese momento? El ataque de Amalek, el agua de la roca, el maná, las codornices, ¿se acuerdan? El consejo de Jetro, cuando el becerro de oro. ¿Ven? Ahora, imagínense todo lo que ha estado pasando recientemente y estamos escuchando la prédica de Moisés.
Moisés sobre Génesis 4. ¿Ven cómo cambia la forma como leemos la Biblia? En cambio, actualmente hay una tendencia muy equivocada que tenemos que evitarla todo al máximo. Y es imponerle al texto nuestra cultura. O sea, en vez de leerlo como si nosotros fuéramos los israelitas, lo leemos como colombianos del año 2022 y empezamos a aplicar el texto y empezamos a hablar un montón de cosas que no está enseñando el texto. Y ahí es que surgen esas predicaciones que ustedes pueden escuchar por ahí. Leen un texto como por ejemplo Génesis 4. ¿Y cuál es el enfoque? Yo estoy seguro que si usted ha escuchado una prédica de Génesis 4, el enfoque que le han dado es las ofrendas. ¿Sí o no? Pero ese no es el centro del texto. Ese no es el centro del texto. Bueno. Otro detalle interesante. ¿Se acuerda que Israel salió de Egipto, pero ellos no estaban solos? En Éxodo 12:38 se dice que una multitud de extranjeros se mezcló con ellos. Porque eso siempre ha pasado. En el pueblo visible, no todos del pueblo visible son parte del pueblo invisible. ¿Qué es eso? Que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Que muchos son llamados y escuchan el mensaje, pero pocos son escogidos. Significa que no todos en la iglesia de Israel eran de verdad salvos. Y usted ya sabe eso. Eso significa que el texto está siendo escrito a dos tipos de personas. ¿Ven? Que fácilmente podemos identificar las personas como Abel o personas como Caín. Bueno, listo, entonces ya partiendo con eso vamos a distribuir esta enseñanza en dos puntos. El primer punto vamos a ir del 1 al 8 y vamos a ver el primer fratricidio. Fraternidad. Fratricidio. Esa es la expresión cuando se mata a un familiar. Fratricidio. El primer fratricidio. Y el segundo punto vamos a ver de los versículos 9 en adelante, al 16. Y vamos a ver consecuencias y aplicaciones. ¿Listos? En este espacio pequeño que me queda vamos a hablar de ello. Comencemos. Entonces, hermanos, ya con esto que les he dicho como introducción, cuando leemos un libro como Génesis, no lo vamos a leer como una historia más. Hay enseñanzas prácticas para nuestras vidas. De hecho, este pasaje nos está enseñando qué cosas. Ahorita que lo leímos, ¿qué puede usted percibir? Vemos, hay un concepto sobre el pecado. Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Vemos también el homicidio. Vemos la hermandad. Las ofrendas también, pero es solamente una temática entre varias, no es el centro. ¿Ven? Les decía ahorita en el versículo 1, los fines procreativos del matrimonio. ¿Ven? Pero no solamente eso, también podemos encontrar atributos de Dios. ¿Cuál? La justicia de Dios. Él escucha el clamor de venganza del muerto. ¿Qué más atributos vemos? La misericordia de Dios. Cualquiera que mate a Caín, ¿cierto? Le pone una señal para que nadie lo mate. Vemos también la lucha que hay entre las dos simientes. Acordémonos que en Génesis 3 se le había dicho a Satanás, ¿se acuerdan? En el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Eso qué significa? Que los hijos de Dios y los hijos del diablo siempre van a andar en conflicto. Y la primera vez que vemos el conflicto es en Génesis 4. Entonces ya vemos la lucha de las simientes en Génesis 4. Y esa lucha vamos a seguirla viendo en toda la Biblia. Saúl contra David, Esaú contra Jacob.
y así sucesivamente. Ahora, de todas formas hay detallitos que son interesantes. Por ejemplo, usted mira el versículo 4, dice: Abel trajo de los primogénitos. Otras versiones dicen lo más gordo, ¿sí? Entonces no se especifica qué tipo de ofrenda sea, pero solamente se dice que era lo más gordo de las ovejas. Si estamos hablando de ofrendas y se habla de ovejas, ¿qué tipo de ofrendas se está hablando? ¿De diezmo? Holocaustos. Está hablando de holocaustos, es decir, es el primer antecedente de lo que se va a enseñar en Levítico y de lo que se va a cumplir en Hebreos 9. ¿Ven? Porque eso es otra cosa. La escritura tiene una armonía tan precisa, hermanos, que encaja. No hay contradicción. Aquí no está hablando de otra cosa. ¿Bueno? Entonces, cuando recordamos los holocaustos, como cristianos, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Que Cristo ya cumplió todo eso. El sacrificio de Cristo. Él satisfizo todas esas ceremonias. Así que el sacrificio de Cristo es la oveja gorda, si me permite la expresión, de Dios a favor de su pueblo. Bueno, y eso se lo puede ver en Hebreos 10. Pero aquí ocurre algo que ha sido motivo de mucha controversia. En el versículo 10 dice: miró con agrado a Abel. En el 5 dice: pero no a la de Caín. ¿Por qué? Es que no diezmó, dirían algunos atrevidos del contexto. Otros dirían: es que tenían que ser ovejitas, seguramente. Pero la razón principal podemos quizás verla en el capítulo 3. Mira el capítulo 3, 21. Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién fue el primero que hizo un sacrificio? Dios. Posiblemente un cordero para cubrir el pecado que Adán y Eva acababan de cometer. Porque la paga del pecado es muerte. Ellos debían morir. Pero Dios en su gracia, por medio de un sacrificio, los viste. Ahora en Génesis 4, Abel entiende eso. Que el sacrificio por el pecado demanda derramamiento de sangre. No es pagando, no es llevando lo mejor de las primicias de la cosecha, ofrendando el tiempo. Dirían algunos modelos que sean modelos, hay que ofrendar hasta el tiempo. Bueno. El rechazo de la ofrenda de Caín y la preferencia de Dios por Abel es bastante llamativo, pero eso es un antecedente. Ahora volvamos a qué estaban pensando los israelitas. Dios designa a Aarón como el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que hubo un levantamiento contra Aarón? Así que el sacrificio de Abel y Caín recuerda el levantamiento de Coré contra Aarón. Dios acepta la ofrenda de Aarón, pero rechazó la de Coré. Por ejemplo. Otra cosa, si Abel está siguiendo el ejemplo de Génesis 3, quiere decir que cuando adoremos a Dios, debemos seguir lo que Dios ha determinado. Dios nunca determinó que se debieran traer ofrendas de otro tipo para este tiempo. Entonces, ¿por qué Caín está trayendo lo que a él le parece? ¿Ven? Otra enseñanza que vemos: debemos adorar a Dios como Él lo manda y no como a nosotros nos parece. Es que hay que hacer muy buenas obras, sí hay que hacer buenas obras, pero las buenas obras son las que Dios dice que son buenas obras, no las que a mí me parecen, porque mi corazón es tan generoso, tan bueno. No es lo que Dios dice que es buena obra. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra experiencia de los israelitas uno puede recordar? ¿Se acuerdan que cuando ellos iban por el camino a la tierra prometida, los edomitas no los dejaron pasar por su tierra? Es más, hasta los amalecitas se les enfrentaron, los edomitas también. La lucha de la simiente, Caín se levantó contra Abel. Ellos pueden recordar todo eso porque uno muchas veces
interpreta basado en sus experiencias. Pero es que ahora, como les digo, en los días de hoy, yo no debo interpretar basado en mis experiencias, por lo menos en primera instancia. Primero debo interpretar a la luz de la experiencia del que leyó el texto por primera vez, para cuando lo traiga a mi experiencia sea una interpretación sana y no sea caprichosa. Dios me dio una promesa, Dios me reveló, o Dios me mostró esto, y tomo decisiones apresuradas basadas en un versículo fuera de contexto, gravísimo. ¿Bien? Ahora miremos versículo 6. Miren que el Señor le habla a Caín y le dice: ¿por qué te has enojado? Eso nos enseña a los días de hoy, ya pues partiendo de que hay una legislación en el libro de Éxodo, los israelitas se deben sujetar a ello. Ahora, en los tiempos de ahora, ¿cómo deberíamos aplicar ese texto a nuestras vidas? Pues es el cuidado de nuestros corazones de las obras de la carne. En Gálatas 6 hay obras de la carne. ¿Cuáles? Enemistades, celos, iras, contiendas, homicidios, disensiones, todo lo que había en Caín. ¿Y qué dice en Gálatas 6? Porque hay un conflicto entre ambos, la carne y el espíritu, y ninguno, las dos siguientes, siempre se oponen entre sí. Bueno, ahora sigamos aplicándole entonces a nuestros días. Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Miren esto. Y con textos como este, nunca más volverá a leer un texto narrativo de manera simplista. Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿qué? No matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, dice Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, el pecado de Caín comenzó antes de haber matado a su hermano. El homicidio nace de la ira desmesurada, de un corazón maligno. ¿Qué más dice el Señor Jesús? Cualquiera que diga a su hermano necio, fatuo, será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo o estúpido quedará expuesto al infierno. Ay, o sea, matar no solamente matar a traición como hizo Caín, de pronto por la espalda le dio un piedrazo. Ni siquiera nos dice la Biblia cómo lo hizo, cómo lo mató, pero nos muestra la raíz de su problema. Hermanos, nuestros corazones, ¿cómo están? ¿Estamos nuestros corazones actuando como las obras de la carne de los hijos de Caín? ¿O con el fruto del Espíritu de los hijos de Dios? Llevado por la ira, Caín mató a su hermano, pero hubo un comienzo. Es de los que fácilmente se enoja contra su hermano, es susceptible de los que se ofenden por todo, o es de los que dice palabras descalificativas, insultos. Pero es que bobo o tonto, pues una palabra fuerte, no es grosería culturalmente hablando, pero pues decirle tonto a un hermano o estúpido, como diría otra traducción, el Señor está diciendo acá, aunque no nos parezca que sea tan grave, pero Cristo dice que ha expuesto al infierno, imagínense. Ahora apliquemos eso. ¿Dónde pasó la primera vez este problema de la ira? En una familia. Estos problemas de la ira desmesurada comienzan en la casa. El hogar de Adán y Eva sufrió el problema de las obras de la carne. Cuando entre hermanos se permiten insultarse unos a otros, o levantarse la mano unos contra otros, hermano, miren, lo primero fue en una casa. Ahora miramos otra aplicación. El Espíritu Santo mismo está aplicando esto en 1 de Juan 3. Un texto que seguro usted ya conoce, 1 de Juan 3.
11, dice, ese es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿qué? No como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Ven? O sea, cuando uno va a mirar o a aplicar a su vida un texto, miremos qué dice la Biblia sobre eso. Porque dense cuenta que la aplicación que le está dando Cristo y el apóstol Juan es sobre el amor al hermano. No está hablando de tiempo o de las ofrendas. Insisto porque lo que yo he escuchado o escuchaba antes en el pentecostalismo, la aplicación era esa, de llevar a Dios lo mejor y empezar a hablar de primicias y bueno. Entonces, a través de la actitud de Caín, Moisés le está enseñando a los israelitas que no se debe tomar justicia por mano propia. Se muestra que Dios se desagrada cuando sentimos rabia contra un hermano, aunque tengamos razón. Es más, Dios le dice, tú con todo lo dominarás. ¿Qué significa eso? Que con todo y su ofrenda, Caín seguía siendo el primogénito. Él era el mayor, él era el heredero de la promesa. Entonces él estaba sobre Abel, sí, pero no, su corazón se ensañó contra su hermano. Se levantó en su contra, lo asesinó, hubo envidia, porque a él sí, a mí no. Si yo también traje lo bueno de mi trabajo, o porque tengo que tolerar que a él se le vea con agrado y a mí no, sé, yo soy el primero de todos, el primogénito. Juan 8:44 nos dice que el diablo vino a matar, ¿no? También en Juan 8:44, allá en el texto, el Señor Jesús dice a los judíos, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí no fue que el diablo se metió en Caín, porque tiene un espíritu de homicidio. No, su corazón no regenerado, afectado por el pecado. Los cristianos tenemos ira, contiendas, enemistades. Gálatas 6 nos dice que sí, pero debemos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, recordar que Cristo Jesús, con su sangre preciosa, no solo nos perdona, sino también nos capacita para amar cuando yo no podía amar, perdonar lo que no podía perdonar y ser sereno cuando lo mejor debería ser escuchar. ¿Bien? Entonces, la enseñanza para los israelitas, ¿cuál era? La obediencia no debía ser superficial. Ay, no, pues yo llevo mi ofrenda, mis sacrificios, ¿sí? ¿Y el corazón cómo está? Acuérdense de Caín. No se acercaban los israelitas al tabernáculo con la ofrenda de que a ellos les parecía, aunque fuera lo mejor, sino también con un corazón contrito y humillado. ¿Se acuerdan? Por allá un texto en Mateo dice que si tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda. Está pensando en ese sentido. Entonces mi adoración debe tener presente el enfoque de mi corazón. Yo no puedo adorar por un corazón amargado. ¿Cómo le harán los cristianos cuando adoran amargados? ¿Cómo harán eso? Pero hermano, no sé qué hay. Voy a tomarme el tiempo a las preguntas y respuestas con su permiso. Volvamos al texto principal. Después de que ocurrió lo que todos sabemos, versículo 10, Dios le habla a Caín. Miren eso, era tal el primogénito que hasta Dios le hablaba directamente. Pero no, un momento de mostró su verdadera naturaleza. Él era del maligno, dice Juan. Mira el versículo 10. Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los israelitas, que fueron la primera audiencia, una vez Dios escuchó su clamor y los liberó de Faraón.
ellos pueden recordar. Caín mató a Abel, pero Dios escuchó el clamor de Abel, aún después de muerto. Dios escuchó el clamor de todos nuestros bebés que fueron ahogados, si es que los hubo. El clamor de nuestros padres que murieron bajo el agobio de las cargas y vino a rescatarlos. Esta es una aplicación para la vida de los israelitas. Y para nosotros, Dios escucha nuestro clamor cuando sufrimos injustamente de malhechores, de impíos. Se sigue identificando las dos simientes. Los israelitas podían seguir adelante a la tierra prometida sabiendo que Dios los defiende. Nosotros también. Me hicieron algo que no es justo. No debo tomar justicia por mano propia, pero Dios me defenderá. ¿Sí? Y no, ay Señor, defiéndeme. Claro que es como el tamo arrebatado por el viento, dice Salmos. No. Más bien, humillar el corazón al Señor y no permitir que esa amargura estorbe nuestra adoración. Abandonar las obras carnales, la falsa adoración de Caín. ¿Sí? Aquí los israelitas aprendieron que Dios es justo y misericordioso, pero Él no tiene por inocente al culpable. Bueno, también vemos, ¿se acuerdan que se le puso una señal a Caín en el versículo 15? Se le puso una señal y vemos la gracia, hermanos. Caín debe morir, pero Dios le pone una marca para que alguien no lo mate. ¿Por qué? Para que no siga habiendo homicidio tras homicidio. Entonces todos se empiezan a matar entre sí. Y pues tampoco Dios quiere la muerte del impío. Entonces hay gracia que se muestra aún para los réprobos. Aún para los hijos de Caín hay misericordia. Bueno, versículo 16 nos muestra que se fue para ¿dónde? Para Not. Not significa errante. Significa que Caín fue el primer apóstol. Conociendo la palabra, conociendo a Dios, criado en un hogar arrepentido, porque eso es otra cosa. De acuerdo a los versículos 1 y 2, Adán y Eva se arrepintieron de corazón de su pecado y fueron salvos por fe. Pero con todo y eso, Caín no fue regenerado viviendo en un hogar regenerado. También eso nos enseña que los pecados de los padres no están sobre los hijos, ni el de los hijos sobre los padres. A Adán no se le descalificó como patriarca de todo el mundo humano por el pecado de Caín. Todo lo contrario, hubo un sucesor, un reemplazo, ¿se acuerdan? Set. Eso está en el versículo más adelante, en el 25. Bueno, entonces, bastante interesante. Miremos Malaquías 1.3. Malaquías 1.3 nos deja una enseñanza también. Hablando un poquito de las ofrendas de Caín y Abel. Ya sabemos que son holocaustos, pero miren la calidad que Dios pide. Malaquías 1.3 dice: bueno, el contexto dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios mira con agrado a Abel y no mira con agrado a Caín. Soberanía. La gracia en la elección. O sea, vemos la elección incondicional desde Génesis 4. Pero en ese mismo libro, también usted recordará, si ha leído Malaquías, que se habla de la calidad de las ofrendas. Permítanme. Miren el 8, dice: cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Cuando ofrecen el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o te va a coger con buena actitud? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, porque Dios acepta la ofrenda del corazón, entonces llevamos sobras o lo más descuidado. Tampoco, hermanos. Y Levítico 1 enseña eso, ¿se acuerdan? Que la ovejita debía ser perfecta de 1 año. Todas esas enseñanzas
se extraen del contexto de las Escrituras. Y aún así el pecado está a la puerta. ¿Se acuerdan? El pecado acecha, está ahí. Así que le pedimos a Dios sabiduría, templanza, dominio propio. Ahora apliquemos este texto a Cristo Jesús. Abel es un tipo, una tipología de Cristo. Abel fue el primer justo asesinado injustamente por la simiente de la serpiente. Y la sangre de Abel clamó desde la tierra justicia a Dios. Cristo es el justo de justos que murió asesinado por la simiente de la serpiente. Pero la sangre de Cristo no clama venganza, sino que clama perdón por los pecados. Leamos Hebreos. Hebreos 12, 24. Dice: Jesús, mediador del nuevo pacto. Ustedes, iglesia, se han acercado a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cristo, el príncipe de los pastores, el justo de justos, el que al mundo vino, pero los suyos no lo recibieron. Su sangre clama por propiciación, perdón, habla mejor que la de Abel. Eso aplicándolo a Cristo. Ahora aplicándolo a la iglesia. El asesinato de Abel es el antecedente de los asesinatos injustos en el Antiguo Testamento. Usted recordará, hay muchos profetas que fueron asesinados injustamente, perseguidos, pero empieza todo desde Abel. Y eso anticipaba también que Cristo iba a sufrir persecución. Eso anticipa que la iglesia va a ser perseguida. Lo que le hizo Caín a Abel es un anticipo de que la iglesia va a seguir sufriendo eso. La simiente de la serpiente siempre se va a oponer a la simiente de Dios. Anote ese texto, Mateo 23, 35. Pero, así como Dios escuchó el clamor de Abel, ¿se acuerdan en el Apocalipsis que las almas de los mártires estaban en el altar y le decían a Dios hasta cuándo? La sangre de todos los mártires, de los santos que han sido asesinados por la causa del Evangelio, clama. Y Dios un día hará justicia por su pueblo lacerado, humillado, perseguido, expropiado, asesinado, etc. Apocalipsis 21:4 nos dice: Dios secará las lágrimas a su pueblo, las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Cuando Cristo regrese y sean restauradas todas las cosas, no habrá Caínes que asesinen a los Abeles. No habrá más ese conflicto entre las dos simientes, seremos libres. Ya no más habrá muerte, duelo, fratricidios, homicidios, obras de la carne contra los hermanos, porque hemos sido regenerados, transformados. ¿Bien? A ver, vamos a dejar hasta ahí. Tenemos 5 minuticos para si alguien tiene alguna pregunta.
Hermano Abraham. De pronto la pregunta y la respuesta no pueden ser tan relevantes, pero es que hay muchos comentarios sobre eso. En base a lo que dice el capítulo 4 de Génesis, se habla mucho de que Caín y Abel eran mellizos gemelos. Y algunos aseveran desde que sí, porque siempre que vemos ahí en el capítulo 4 se habla y conoció a Eva y nació. Entonces, ¿qué respuesta puede tener usted para eso? Porque la Biblia también está. Bueno, volvamos al texto, Génesis 4. Hermano, le agradezco la pregunta. Hermano, pregunta básicamente si Adán, Caín y Abel eran mellizos, o qué hacer, o qué decir frente a los que piensan eso. Hermano, es una especulación innecesaria, fútil, no tiene fundamentos. El versículo 1 dice, conoció a Adán a su mujer, ¿sí? También luego nos dice en el 2, después dio luz a su hermano Abel. En el versículo 3 dice, pasado un tiempo, todas esas cosas nos dejan ver que Adán y Eva, primero, no tuvieron solamente 2 hijos, tuvieron muchos. Segundo, que en ese lapso de tiempo no hay manera de precisar si hubo gemelos, mellizos, no hay ninguna manera, no hay forma de afirmarlo. Y afirmarlo es más bien irresponsable, porque no hay sustento. Uno solamente tiene derecho a afirmar lo que la Biblia afirma. Entonces, no. Entonces es interesante la pregunta, porque eso me ayuda a mostrarles una manera también de interpretar sin imponer lo que uno de pronto le pueda uno inferir, ¿sí? Entonces no son mellizos. Con seguridad más bien es que no, porque si hubieran sido, Dios lo dice. En Génesis hay mellizos, está los hijos de Judá con Tamar, Jacob y Esaú. Entonces cuando son mellizos la Biblia lo dice, y cuando no dice nada, sencillamente. Sí, pastor, la pregunta es la siguiente, porque se podría considerar de que la iglesia verdadera desde un principio, desde Abel, está marcada por una línea de sangre. Sí, muy interesante. Y la sangre del cordero. La sangre del cordero, que fue la que expió a Adán y a Eva, la que reconoció a Abel, que seguía funcionando, recordando el sacrificio que iba a hacer Cristo, y también la sangre de los justos que han muerto injustamente. Entonces el pueblo de Dios está marcado por la sangre, sí, muy interesante. Quizás una última. Bueno, entonces dejamos hasta acá, terminamos la enseñanza de la escuela, pasamos a un receso y ahorita a las 10 tenemos el culto de adoración.